para analizar el alcance actual de esta responsabilidad de los rectores de las instituciones educativas, se encuentra entre nosotros el doctor José Guillermo Martínez, quien demuestra una vasta experiencia en la comprensión de esta temática, unida a una sólida formación académica. El doctor Martínez, docente e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana, licenciado en Filosofía y Tecnología de la misma universidad, especialista en legislación educativa y procedimientos de la Universidad Autónoma de Colombia, magíster en Educación e Investigación, candidato a doctor en Educación de la Universidad de Barcelona, además abogado, experiencia como docente y directivo docente. Una bienvenida, doctor querido, a este público directivo docente. Muy buenas tardes para todos. Quiero agradecer a los organizadores de este encuentro el haberme invitado a compartir con ustedes el día de hoy esta reflexión o poder hacer esta intervención. Yo sé que este es un tema complejo, que pues el tiempo nos corre, no es mucho el que tenemos, pero adicional que ustedes están cansados, han estado muy juiciosos, han tenido una cantidad de intervenciones, conferencias, presentaciones que ya a esta hora hace que la cosa no sea tan sencilla. Y yo me voy a adentrar en un tema más bien complejo, mucho texto porque tiene que ver con normas. Yo hice una presentación, me da una pena con ustedes porque está muy cargada de texto, con la intención de que la puedan tener, la puedan descargar y puedan mirar un poco las referencias a sentencias, a algún artículo del Código Civil que está allí al comienzo y demás, que les sirva de cara a lo que quiero presentarles. Lo primero que quiero decirles es, mire, yo empecé a tener una preocupación por este tema justamente siendo directivo de colegios y teniendo la responsabilidad más que la posibilidad de atender y de garantizar que en una institución educativa donde yo me desempeñe o donde se desempeñe alguno de ustedes como directivo, como rector o como educador, se las tiene que ver con estos temas y con estos problemas. ¿De dónde surge el problema o el tema o la intencionalidad de pensar que a un directivo, a un rector o a un profesor le compete cumplir con esa categoría que he puesto ahí que se llama deber de cuidado? Quiero referirme a este artículo del Código Civil que está ahí, el 2347, y quiero, perdónenme, les voy a leer algunas cositas en la presentación por la importancia, que se fijen en el segundo inciso que dice, y no vayan a creer que como está redactado solo tiene que ver con los rectores o los directores, dice, este artículo, se refiere a ¿qué? Está hablando en ese momento el Código Civil de quienes están obligados a responder civilmente, ya sea contractual, ya sea extracontractual, ahora preciso un poquito esa categoría, en cualquier circunstancia. ¿Qué es lo que dice exactamente este inciso 2 de este artículo? Que en últimas es el 3 porque ustedes ven ahí unos suspensivos donde quité otra cosa que no tenía que ver con lo que nos interesaba. Así los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado. Esa es la frase con la cual se nos cuelga la responsabilidad civil a los colegios, claramente. Ya vamos a ir viendo y la idea es que poder abordar en este tiempo exactamente en qué consiste eso. Y de los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices y dependientes. Y miren el último inciso, pero cesará la responsabilidad de tales personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe no hubieren podido impedir el hecho. Ese par de párrafos que están allí son
digamos, capitales para poder entender lo que me interesa tratar de transmitirles el día de hoy. Segunda categoría. Entonces ya nos quedó claro que efectivamente nos compete, nos toca como colegios tener responder por lo que nuestros estudiantes hagan. Segunda categoría que quiero manifestarles, la posición de garante. Resulta que en el ordenamiento jurídico colombiano, bueno, y en la gran mayoría de los países hay una condición, voy a ponerlo en esos términos, que asumen los papás, por ejemplo, pero que también tenemos los directivos de los colegios, que se llama la posición de garante. Esa es una categoría jurídica y complicada. Hay una sentencia de la Corte, no creo que es Suprema de Justicia, donde explica claramente de qué se trata. Ahí al final está mi correo, si a alguien después le interesa, con gusto yo le puedo enviar la sentencia si no la encuentra. ¿De qué se trata eso de posición de garante? Miren los términos señalados allí. Es un deber jurídico, o sea, las personas a las que les toca no se pueden sustraer de eso. Más o menos, para ponerles un ejemplo de lo que estoy tratando de decir, si ustedes se fijan en el Código de Policía, en el Código Civil y en el Código Penal colombiano, dice que si usted va por la calle y ve que un carro atropella a una persona y usted no le presta socorro, no está cumpliendo su posición de garante, que a todos nos toca, nos compete o estamos, jurídicamente empujados o constreñidos, si queremos usar esa palabra, a prestarle ayuda a quien está pasando una situación compleja o difícil justamente por un accidente. Entonces, es un deber jurídico muy concreto, muy específico. ¿Para qué? Para obrar, para actuar de tal manera que con nuestra actuación impidamos que se produzca un resultado típico. La palabra típico la vemos ahí, como no somos todos abogados, pues la vemos ahí como algo raro. Típico se refiere a un delito, porque así es como lo menciona siempre un abogado, dice qué tipo o el tipo del delito, ¿cierto? Es un delito. A un resultado típico, que esté tipificado como tal, como un daño, como un perjuicio que se causa, que es evitable. Ese es el problema, que es evitable. O sea, a nosotros como educadores en la institución educativa nos asiste el deber jurídico de obrar impidiendo que se produzca un resultado típico que podríamos haber evitado. ¿Cuándo, cómo, dónde? Eso es lo que vamos a tratar de decir ahora. ¿Por qué razón tendríamos nosotros posición de garante frente a nuestros estudiantes? Porque la posición de garante cobija a las personas de las que se espera que se conduzcan, como está señalado ahí en el segundo párrafo, que se comporten, que actúen de una determinada manera que esté acorde con el rol que desempeñan. Los anteriores participantes de esta conferencia decían, un colegio no es un parqueo de niños, donde van y los parquean allí 8 horas para deshacerse de ellos, sino que se supone que van a formarse, a crecer, a socializar, a interactuar, a adquirir conocimientos y un montón de cosas más. Entonces, ¿qué hacen los padres de familia cuando nos confían sus niños? Los padres de familia lo que hacen cuando nos confían sus niños es justamente esperan que los eduquemos, esperan que los cuidemos. Lo último que un papá hace cuando matricula a un niño en una institución educativa, y más si es privada, aunque es por igual, estatal y privada, es que ocurra un accidente, que alguien cometa un delito contra él, que la institución educativa obre negligentemente, conduciendo a que se rompa esa posición de garante, o como dice la norma, abandone esa persona, ese rector, ese directivo, ese coordinador, ese profesor, la posición de garante, y de ocasión a que se genere un comportamiento que debió haber sido evitado. Ahí es donde está el problema. Pero ojo, dice también la sentencia que esa posición de garante se puede, dañar o dejar de lado por acción o por omisión. Ojo con eso. Por acción es que
Voy a poner los ejemplos más tontos. Yo siempre, los que me oyen con unos ejemplos muy tontos. Yo por acciones que pongo en mi manual de convivencia, que en mi colegio a quien se le encuentre un cigarrillo se le dan 20 azotes al estilo de una comunidad de las indígenas que los golpean. Esa es una acción porque es un maltrato, no existen los castigos físicos y no se pueden poner. La ley 1098, recuerden eso muy bien, ningún tipo de sanción que agreda o humille, o etcétera, etcétera. Entonces, por acción o por omisión. Miren, yo ando preocupado con unos temas y entonces me pongo y escribo y hago y publico y digamos, me intereso mucho en eso. Voy a ponerles un ejemplo de una omisión solo para que se vayan pensándola. La ley 1581 del 2012, espero que no me esté equivocando, o 2013, ley de habeas data, puso una serie de condiciones y de exigencias a todos los que manejamos datos, a todos, incluidos por supuesto los colegios. Esa norma se reglamentó con un decreto y le pide a todos que registren las bases de datos, que cumplan con el derecho a la intimidad y al buen nombre, que se construya una política de tratamiento de datos, que haya un programa, que haya un correo electrónico, que todas los elementos que tienen que ver con una institución educativa piensen en los datos de los padres de familia, los datos de los empleados, los datos de los contratistas, los datos de los profesores. Todos esos están obligados a estar protegidos o a ser, seguidos de acuerdo con la ley 1581. Pero adicional a eso, ley 1098, ley 1581, ambas nos demandan unas acciones en la protección de los menores de edad. Solo para que se preocupen si les parece que vale la pena preocuparse, pero claro, uno no se tiene que preocupar. ¿De qué? La imagen corporal o cualquier dato biométrico de un menor de edad es un dato sensible que nadie puede utilizar sin previa autorización de quienes tienen la patria potestad de esos menores de edad. La gran mayoría de los colegios hacen, aquí hagámonos una selfie y la suben a la página web. Ahí violaron la ley 1581 porque son menores de edad. Si ustedes se fijan, normalmente cuando sacan imágenes de menores de edad en la televisión, pixelan la cara, porque no se puede sino con autorización de los padres o por orden judicial de un defensor de menores. Eso es actuar por omisión. ¿Por qué? Claro, si no implementamos juiciosamente todo lo que nos pide, por ejemplo, la ley de habeas data, claro, estamos actuando por omisión. Estamos permitiendo que efectivamente ocurran hechos y circunstancias que permitan o que conduzcan a un daño. Claro, como aquí somos un país de leyes y de exigencias y demás, pero además que casi la gran mayoría de la gente se las pasa por la faja, o como dice el dicho más coloquial, echa la norma, echa la trampa, pues a veces no pasa nada, solo toca esperar una demanda o una sanción o una multa, solo por curiosidad. La ley 1581 y su decreto reglamentario, ahora lo olvidé, pero de pronto lo recuerdo y se los digo, dice que quienes incumplan, además de la posición de garante que les estoy contando, quienes incumplan con la implementación de la ley de habeas data y se les ponga una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad que se encarga de ver que esto sí se cumpla, podrían tener multas sucesivas de hasta, no quiere decir que así empiecen, 2.000 salarios mensuales legales vigentes. Calculen eso y verá que ahí se empieza uno a preocupar. Bueno, entonces, posición de garante. Esa es la que tenemos nosotros de cara a nuestros niños. ¿Listo? Ya no me quiere funcionar. Allá. Esa posición de garante yo la trasladé al contexto educativo como deber de cuidado. Y ahí hay una sentencia del Tribunal Administrativo. Me puede decir alguien, es que es Tribunal Administrativo, eso tiene que ver con la justicia que se ocupa de lo estatal. Pues sí y no, porque ha sido aplicada también a colegios privados. La sentencia que está allí, donde básicamente se desarrolla ese concepto de deber de cuidado. Yo tengo 3 o 4 slides ahí que no les voy a leer ni pretendo que, la presentación está para que ustedes la puedan ver y puedan seguirla más luego en sus colegios si les interesa el tema y puedan servirse. ¿En qué consiste el deber de cuidado? El deber de cuidado, como insisto, no les voy a leer eso,
Pero ¿de qué se trata? De hacer todo lo que está en nuestras manos para garantizar la seguridad, la integridad de los niños y de todos los que están allí, de los menores de edad, porque acuérdense en Ley 1098, de tal manera que se disponga de educadores idóneos, se cumpla con lo prescrito en las normas, se proteja en cada decisión lo que se pide para, o se garantice que en una salida pedagógica, que en una práctica de laboratorio, que en la parte del deporte que se sigue allí en el colegio, siempre se esté garantizando la integridad de los niños. Y dice más adelante, voy a pasar un par de slides de esos, dice que esa custodia, para que ustedes puedan mirar ahí unas palabras, se debe ejercer no solo en los salones de clase, sino en los tiempos de descanso y en las salidas que se hacen fuera del colegio. Me leí hace poquito, yo suelo hacer una tarea un poco necia, que es coger y mirar los manuales que están colgados en las páginas de la gran mayoría de los colegios de ustedes. Y entonces hay colegios que dicen, y el colegio, vamos a poner un nombre raro, Santillana, porque no tiene colegio, no responde por ninguna situación acaecida fuera de sus instalaciones mientras está en una salida pedagógica. Eso es mentira, porque es que la salida la organizó usted. O sea, usted lo puede poner en el manual y en el contrato y en la carta que le envía a los papás, pero si ustedes se leen juiciosamente lo que ya dijeron las altas cortes, les compete responder. O sea, no porque usted lo ponga. Yo puedo decirles a ustedes que todos ahí en sus papeles me cedan uno de sus hijos, porque yo voy a montar un equipo de fútbol y de cheers, y entonces necesito niños y niñas. Y el hecho de que ustedes me lo cedan en un papel no quiere decir que eso se vuelva ley. Eso toca hacer un proceso de ceder la patria potestad y yo tener la capacidad de adoptar 800 niños, porque todos me lo van a ceder. Lo cual no, porque esté en un papel no se va a poder, no se va a cumplir. Entonces, ojo con eso. No porque lo pongamos se resuelve el problema. Porque miren ya lo que ha dicho las altas cortes. Los colegios que organizan, dice, una práctica de laboratorio, al papá no le toca ir, ay, querido rector, querida rectora, ese profesor de química, ¿sí sabe mezclar sustancias? ¿Sí será idóneo? No. Dice la sentencia que eso le corresponde al colegio y que los padres de familia asumen que el profesor de química sabe de sustancias y que el profesor de educación física sabe poner los ejercicios para que no haya un accidente, una hernia, bueno, no sé, cualquiera de las cosas que suelen ocurrir, ¿cierto? Y dice, miren ese párrafo segundo ahí, que de dónde sale ese deber de cuidado, de la subordinación que existe entre un niño y los profesores, ¿cierto? Ojo con eso. Insisto, los padres de familia cuando matriculan, nosotros les hacemos firmar ese contrato de prestación de servicios y el pagaré y la carta de instrucciones, pero ellos no nos dicen, bueno, y usted fírmeme que usted sí va a garantizar la integridad, que usted sí va a buscar los mejores profesores, que esos profesores no van a cometer ninguna conducta impropia. Ojo con esa frasecita, conducta impropia, ese par de palabras. Que los profesores van a cumplir toda la normatividad que nadie conoce o que se nos suele olvidar o que dejamos de lado, sino que se asume que así son las cosas. Y entonces de ahí depende pues el tema de que efectivamente pueda haber algún problema. ¿Qué más dice la sentencia? Dice que esa protección, ese deber de cuidado que les asiste a los padres de familia, también a los padres de familia, pero en este caso a los colegios, debe proteger a los niños del daño que ellos se puedan causar a sí mismos o del daño que le puedan causar a otro. O sea, ambas cosas. Los niños que se ponen a jugar, a mí me tocó un caso de algún niño que se le ocurrió jugar con su mejor amigo segundo de primaria, segundo de primaria, y lo metió en un locker, y era un locker de esos de clave y casi no lo pueden sacar y el otro estaba asfixiando, y eran los mejores amigos. Hubo otros niños que yendo en un X colegio, por ahí, de cuyo nombre no quiero acordarme, como dice el Quijote, le echó el brazo a su amiguito y de pronto uno se enredó, se fue de lado, el niño cayó contra un borde, se golpeó acá, convulsionó y tuvo daño cerebral. Esas cosas ocurren mientras van los niños caminando de un salón de clase al comedor. Claro, entonces aquí la gente empieza a pensar, entonces no los saquemos a comer, dejémoslos en el salón y que así se resuelva el problema. No.
Lo que pasa es que sí hay que crear las condiciones para que efectivamente se minimicen, ojo, la cosita que decía ahí abajo que ya les voy a leer. A menos, o sea, uno no se hace responsable, no está abandonando la posición de garante, no está incumpliendo el deber de cuidado si el hecho ocurre en 3 circunstancias que ya las vamos a nombrar. Bueno, ahí sigue diciendo la sentencia, todo eso es de la sentencia. ¿Cuándo se puede, digamos, obviar la responsabilidad civil? O no es que uno abandone la posición de garante, si se da alguna de estas 3 condiciones. ¿Cuáles? Cuando los daños sean causados por situaciones de fuerza mayor o fortuitas que superen el manejo y el cuidado que la institución haya previsto. Estamos en una sala de conferencias perfectamente iluminada, perfectamente señalizada, y de pronto tiembla. Este edificio es sismo resistente, pero el temblor fue de 10 puntos en la escala de Richter, pues se viene abajo, eso sí, y uno no puede salir a demandar a Cámara de Comercio porque el edificio se vino, murió José Guillermo, que era el que aportaba el pan en la casa y la familia quedó desprotegida. Pero claro, si el edificio no es sismo resistente o no está señalizado o no tiene ruta de evacuación o empieza a temblar y no ocurre nada o se incendia y no salen los aspersores, ahí sí cabe una demanda contra la Cámara de Comercio porque tiene un auditorio para aglomeración de gente con unas deficiencias importantes. Por eso es que dice allí, fuerza mayor, caso fortuito. Segunda condición, cuando los profesores o el personal de apoyo que está cuidando a los menores de edad hayan actuado con total y absoluta diligencia, lo que se debe demostrar. Dicen los abogados, la carga de la prueba la tiene el demandado, que en este caso sería el colegio. Debe demostrar que pusieron el letrero que decía, cuidado, no acercarse, sitio peligroso, que estaba señalizado, que se hizo el simulacro de evacuación, que el profesor cuando entró a los niños a ese escenario les dijo, y no se acerquen al borde porque eso es alto, se pueden caer. ¿Todos oyeron? Sí oyeron. Que adicional a eso había una cinta amarilla, pero el inquieto de José Guillermo se le ocurrió pasar el pie por encima y se fue de cara, se rompió la nariz o bueno, no sé. Entonces se debe demostrar que efectivamente el profesor dijo, estaba señalizado, todo estaba correctamente. O la C, cuando el daño hubiese sido causado por culpa exclusiva del estudiante, lo que se debe demostrar. Ustedes debieron haber oído un caso patético de eso, pero es lo que se tiene, pero es para ponerles el ejemplo. Ustedes recuerdan el caso de la señora esta que fue empalada ya en el Parque Nacional, y cuando la familia y el abogado de la familia demandó al distrito porque no llegó la ambulancia a recogerla a Elvia María, ¿cómo se llama? Luz Elvira, perdón. Rosa Elvira. ¿Qué hizo el abogado? Demandaron inmediatamente al distrito porque la señora duraron esperando una hora que llegara una ambulancia a recogerla, por negligencia, por lo que fuera. Y el abogado o la abogada, una abogada ella, que contestó esto, dijo, es que esa violación y todo eso se dio por culpa exclusiva de la víctima. Recuerdan que te tocó salir al secretario de gobierno a desmentir, a decir que no habían leído, que qué pena, porque eso no, pues es para que vean un poco por qué razón contestó como contestó la abogada. Pero claro, yo no puedo contestar eso. No, pues es que el niño le pidió al otro que le disparara el bodoque con el alfiler y le dañara el cristalino del ojo, y por eso es culpa exclusiva de la víctima. No, pues no, porque ahí debía estar un adulto tratando de impedir que eso ocurriese. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estaba tratando de decirles? Que si se cumple alguna de estas condiciones, o todas, evidentemente nosotros no tendríamos la responsabilidad de cara a lo que se considera responsabilidad civil. Ahí está, quiero mostrarles, hay unos links ahí que no voy a entrar a revisar ahorita, ni nada, ni más faltaba, y es que yo recomiendo que a los manuales de convivencia les pongamos unas responsabilidades, si ustedes le dan clic a la presentación y los lleva al link, que les competen a la institución educativa para garantizar el deber de cuidado. Pero ojo, no corten y peguen al manual para quedar bien, porque ahí, por ejemplo, dice, para poner un ejemplo, que el colegio está señalizado siguiendo la norma técnica de ICONTEC para señalización de ambientes escolares. Usted la pone lo que está ahí y no la tiene, pues ahí está generando un problema. Entonces, ojo con eso. Que los
los estudiantes tienen que hacer unas cosas muy particulares: acatar lo que el maestro le dice, cumplir con las prescripciones, etcétera. Bueno, todo lo que se dice allí que debe hacer, que debe estar en el manual. Entonces a mí un abogado me va a demandar, yo soy el que defiende al colegio, yo le digo, mire lo que decía el manual de convivencia y mire lo que hizo el profesor. Culpa exclusiva, ahí sí es culpa exclusiva de la víctima. Y el profesor hizo todo lo que tenía que hacer para que no hubiese ocasión a la responsabilidad civil. Y los padres de familia, les voy a poner el ejemplo más complejo de esto para que esta noche lo mediten. Muchas de nuestras familias que tenemos en nuestros colegios son de familias recompuestas, ¿no? Los míos, los tuyos y los nuestros, ¿sí? Y a veces un niño de estos un papá por X, Y o Z circunstancia pierde la patria potestad. Y entonces la mamá sabe que el papá perdió la patria potestad, pero no le comunica al colegio. Y un día llega el papá y claro, la niña sale o el niño le dice, hola papito, claro, lléveselo mi señor. Pero había una prohibición y un mandato judicial de que ese señor no tenía la patria potestad ni la custodia y no podía llevarse el muchachito o la niña. Por eso se pone responsabilidades de los padres. Otro ejemplo tontísimo que ocurre más de lo que ustedes creen, y este es terrible pero real. Yo conocí un caso de un niño que era alérgico al pasto. Imagínense ustedes eso que hace un niño, jugar en la grama. Pero el colegio no sabía que el niño era alérgico al pasto, porque el papá no le comunicó al colegio. Entonces, claro, al no comunicarle al colegio, pues el colegio sacaba al muchachito allá a la grama a jugar y siempre con los ojos brotados y no, pues de eso, evidentemente, hasta que casi le da un choque anafiláctico y ahí sí se preocuparon y entonces se supo todo lo que se tenía que saber. Eso lo menciono para decirles que uno en el manual de convivencia, ya les estoy dando pistas, tiene que ir colocando cositas como estas que le sirvan para proteger la institución. Bueno. Entonces, desarrollada muy rápidamente esta categoría de deber de cuidado, vamos a ver qué es la responsabilidad civil en el contexto escolar. Y quiero decirles lo siguiente y ser muy preciso. Ojo con esos subrayados que están allí, porque son otros hipervínculos a la misma presentación. La presentación que yo les voy a hacer hasta el final tiene 23 slides, pero la que está ahí metida tiene 60, porque tiene todos los anexos colgados en presentaciones. Entonces, mire, la responsabilidad civil se puede dar cuando en el colegio se presente un accidente. El ejemplo que le decía a alguien ahora, yo voy saliendo aquí de la Cámara de Comercio, salgo muy rápido porque voy al cumpleaños de mi hija, no me fijo y atropello a una persona. Eso es un accidente. Y ahí el factor de imputación es lo que se conoce con el nombre de culpa. Por eso se dice que atropellé a una persona y la maté, fue un homicidio culposo. Ustedes han oído esa categoría, culposo. Culposo porque, pues yo tengo la culpa, pero yo no buscaba atropellar y matar a esa persona. Pero eso ocurre en los colegios. Cualquier tipo de accidente que genere, pues por muchas razones que no podría entrar aquí a explicar, pero quiero decir que un accidente es una ocasión para que se configure responsabilidad civil. Una conducta impropia. No, pues es que a mí se me ocurrió estafar a todos los asistentes hoy pasándoles una nota y que me dieran sus números de tarjeta de crédito deliberadamente y con eso a cada uno le hice un cargo de $1.000.000 de pesos, ¿cierto? Esa es una conducta impropia porque yo sé que estoy estafando, yo sé que estoy obrando en contra del ordenamiento jurídico, que los estoy asaltando a ustedes en su buena fe. Por eso es una conducta impropia. No suele pasar, pero sí suele pasar. ¿Por qué? Porque los profesores a veces, que no conocen absolutamente nada de esto, por ligereza, por desconocimiento, por falta de capacitación, por falta de instrucción, se les ocurre decirle a todos los niños que le escriban el teléfono de los papás y se lo llevan a la tía que vende uniformes para que vaya y les venda. Pues eso es deliberado y esa no es tan grave, pero es que no quiero ponerle unas que son más escabrosas, que son complejas y son absolutamente reales. Bueno, una omisión. Mire, ¿qué es una omisión? Les pongo el ejemplo del que les puse de habeas data o cualquier omisión. No implementar adecuadamente la ley 1620, que ese es el dolor de cabeza, porque no se sabe cómo, o cuándo o dónde, y resulta que sí hay formas de hacerlo. Entonces,
Hombre, si ustedes omiten, al revés la cosa, en la implementación juiciosa de lo que pide la ley, pues claramente pueden generar un problema de responsabilidad civil y una actuación deliberada, digamos, esto es haciendo chiste más y de pronto irrespetuoso de lo que estaban diciendo los anteriores conferencistas. Vamos a crear un colegio muy creativo donde haya liderazgo, entonces a partir de hoy no hay normas y hagan lo que les dé la gana, porque este colegio se llama Summerhill, y entonces laissez-faire, laissez-passer, o hagamos lo que queramos, o la educación libertaria, y entonces no hay normas, todo el que quiera puede hacer lo que le dé la gana al estilo de Summerhill, y resulta que esa es una actuación deliberada porque así se llamaba mi colegio, mi PEI, y resulta que, ¿cierto? En cualquiera de esos 4 casos que están ahí mencionados, yo ahí les puse una sentencia o un caso concreto a cada una. Cuando se da un accidente, que es un niño que se ahoga, cuando se da una conducta impropia, es el caso de una sentencia, están con las sentencias, yo no me las inventé, de un profesor que abusa de un menor, lo viola, una omisión, la ley 1620, y una actuación deliberada, una sentencia de condenatoria contra un colegio estatal en Florida Blanca, Santander, por más o menos lo mismo. Entonces allí está. Ojo, tengan muy presente en su cabeza que, pero son abogados, conocen esto, que la responsabilidad civil puede ser contractual o puede ser extracontractual. Básicamente la diferencia es que la contractual pues es la que está cobijada por el contrato de prestación de servicios que hacemos para que los papás nos paguen, pero ahí hay un contrato, por eso es contractual. O extracontractual, y deben saber que esa contractual prescribe a los 5 años. Ocurrió el accidente, pasaron 5 años o la conducta impropia y nunca demandaron, pues se perdió. Sí, ya prescribió y de malas. O extracontractual, que es más, un poco, pasa es que depende cómo lo enfoque el abogado. Extracontractual es cuando no hay un vínculo tan directo, de pronto un accidente o una situación que ocurra en una salida fuera del colegio, probablemente podría irse por ahí, pero hay que ver cómo se arma la cosa. Por eso lo hablo de contractual y extracontractual como estaba el título, que prescribe a los 10 años, ¿sí? Bueno, muy bien. Y además, el tema es que la responsabilidad civil, ojo, como es civil, yo siempre digo esto, lo penal en Colombia se paga con cárcel, eso, el delito es, y tal comportamiento da, tal delito da, da privación de la libertad, que no se llama así en el Código Penal, sino privación de la libertad de 60 meses, de 120 meses, etcétera, porque así es como se ponen las penas. Y la responsabilidad civil o lo civil, claro, estoy haciendo un simplismo, generalmente se paga con plata, porque lo que busca la responsabilidad civil cuando se configura y se da y se hace una demanda por responsabilidad civil es que el responsable resarza los daños, y hay unas tarifas y unas tasas y etcétera, etcétera, con las cuales uno debe, pues el abogado pide y el juez decide si sí o si no resarcir el perjuicio recibido, el cual hay que demostrar, que es lo que vamos a decir ahora. Y lo otro que hay que decir es que la responsabilidad civil puede ser subjetiva o puede ser objetiva. Entonces, para que quede como claro esos conceptos, subjetiva es cuando me tienen que demostrar a mí, pues efectivamente la omisión, el que está demandando, mientras que la responsabilidad civil objetiva no hay que demostrar mi conducta mal, sino el daño que se causó, porque de entrada, y esto lo dice el Código Civil, a mí se me ocurre llevarme, ustedes son mis niños, a todos a que practiquen parapentismo o a que practiquen paracaidismo, 2 actividades riesgosas. Cuando yo me los llevo y los monto allá en el avión para que se tiren de paracaidistas, ya creé el riesgo y ya si a alguien le pasa algo me toca responder porque es una responsabilidad civil objetiva. Ojo con eso, claro, yo pongo aquí los ejemplos extremos, pero la idea es esa, ¿sí? Muy bien, miren que estos son los 4, dicho todo esto, los 4 elementos para poder hablar de una responsabilidad civil en cualquier contexto, pero por supuesto en la institución educativa, que es lo que nos compete. Un hecho, que es donde ocurre
Pues un hecho, porque es que eso no puede ser en el aire o a mí me parece que fue que, no, un hecho. Un daño, claro, tiene que haber un daño, un perjuicio, un nexo causal entre el hecho y el daño, porque no es que, ay, como yo me caí aquí y yo tengo un problema de osteoporosis, me lo estoy inventando, gravísimo, y mi pierna, me dijo el médico, si usted da un saltico de 10 centímetros se le va a fracturar, y yo me caigo acá y digo, voy a demandar a la Cámara de Comercio porque me fracturé en 4 pedazos la pierna, pero lo que estoy haciendo es cobrándole algo que ya venía conmigo, ¿no? Ojo. Entonces el nexo causal tiene que demostrar que efectivamente yo me caí porque esto no estaba señalizado y que el daño se produjo justamente porque no estaba esto adecuadamente y bueno, lo que fuera. O sea, el daño y el hecho son los que tienen que estar vinculados. O yo tengo una fisura desde antes en el hueso o no sé qué cosa y voy a tratar de imputarle que eso pues no. Y un factor de imputación, que fue lo que les mencioné con el accidente, la conducta impropia, la omisión o una conducta deliberada, como lo llamé yo. Muy bien. Accidentes que se dan en la institución educativa, como el caso ese de Florida Blanca, que está ahí, aunque lo tengo ahí como más que un accidente, lo tengo como el ejemplo lo puse como una omisión no, una conducta deliberada. Quitaron, el ejemplo es terrible, Colegio de Florida Blanca, que le quitan el cuidado de los profesores que vigilaban y supervisaban, y unos niños de preescolar se ponen a jugar y 2 niños violan con sus manos a una niña menor de edad y le destruyen el útero y el canal vaginal, etcétera. Perdónenme que sea tan escabroso, esa es la condena, son como una condena por 800 millones que le tocó salir a resarcir a esa familia después de 10 años de estar en pleito o en litigio, ¿no? Por eso es que menciono que la cosa es de esta naturaleza. Ese colegio decidió que no había que vigilar a nadie, acompañar, y ocurrió mientras dieron esa orden. Falta de diligencia y prevención de cualquier caso de abuso sexual, que es un tema complicadísimo, y conductas impropias de los educadores. Pues no, normalmente uno busca, selecciona y demás personas idóneas y que no vayan a cometer ninguna barbaridad, pero ustedes saben que también las hay y también están de pronto en nuestros colegios. El daño es la consecuencia que sufre la persona objeto de ese hecho, ¿sí? Que le causa, digamos, un daño físico, puede ser físico, se fracturó el pie, puede ser emocional, la persona entró en depresión, o moral, la persona fue absolutamente denigrada por toda la comunidad porque se mandó una foto de esas de sexting, claro que perderían si fuera la mía, desnudo o desnuda, y entonces la pusieron pública en el colegio y esa persona quedó proscrita en el colegio. Pues claro, el error, pues claro, no estoy diciendo que esté bien, pero el error está desde tomarse la foto, luego enviarla y luego hacer todo lo demás, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que el daño puede ser físico, emocional o moral, ¿cierto? Y ojo, hay el actual rector del externado, creo que es el que tiene un libro que se llama El Daño. Es un libro así donde explica todo lo que tiene que ver con daño en responsabilidad civil. Y hay otro, no sé de qué jurista es, sobre el daño moral, que es el que más termina, digamos, o sea, el físico se lo tasan, sí, claro, la cirugía, y eso le vale 20 millones de pesos, pero el daño moral se lo ponen en 100, 200, 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, porque es el más complejo y más difícil de superar. Por supuesto que frente a un hecho inapropiado, pues las víctimas terminan con daños complejísimos. Obviamente hay que demostrarlo con un perito. Eso no puede ser que a mí se me ocurre que mi niña está deprimida por lo que hace 15 años una maestra le dijo en no sé dónde. Pues eso no ocurre de esa manera tampoco, ¿cierto? Bueno, el nexo causal, por supuesto. No es que a mí me dijeron que de pronto podría ser que hace 15 o 20 años, cuando yo entré a la escuela, allá una maestra me miró así, y cuando me miró así entonces yo me deprimí, por eso hoy que tengo 50 años me dedico a consumir cocaína. No, pues esa vaina no funciona de esa manera, ¿no? Porque no es semejantes saltos los que hay que dar, o me dijeron, o no, ¿cierto? Ahora, hay que tener en cuenta que los daños,
Claro, pues depende. Lo que pasa es que voy a decir una cosa un poco fea, pero es real. Una persona tiene que demanda por responsabilidad civil, se va contra el colegio porque dice, ya al colegio le pagan las pensiones, ahí es donde debe haber la plata. ¿Quién sabe si el papá o la mamá de la muchachita o del muchachito que cometió el comportamiento inadecuado tiene con qué pagarme? Entonces, yo demando al colegio lo condenan y el colegio verá si le cobra por eso, por lo que está ahí, porque la responsabilidad por los daños causados por personas impúberes la tienen que cubrir los padres de familia, pero hay que saber hasta esto para poder saber dónde nos paramos, ¿cierto? Y ojo ahí la última frasecita, la responsabilidad por el hecho ajeno, los maestros y los directores por el daño que causen sus estudiantes, ojo con eso, bueno, nexo causal. Y el factor de imputación, recuerden que les dije por un accidente y el ejemplo es culpa. Ese es el nexo causal para imputar la responsabilidad civil. Ahí es lo que se llama el daño causado culposamente, que siempre dicen, no, incluso los abogados pelean, no se vaya por lo civil porque le ponen homicidio, o no sé, el comportamiento que sea culposo, pero ojo, en el Código Penal hay conductas y hay comportamientos que no pueden ser culposos, y les voy a decir uno, claro, para que se preocupen, ningún comportamiento que tenga que ver contra la libertad y la construcción de la identidad sexual puede ser culposo, todos son dolosos, que es la segunda categoría. La segunda del factor de imputación es el dolo. El dolo es cuando uno actúa sabiendo que está obrando mal, y ahí es donde más duro lo castigan a uno y donde más duro lo penalizan, porque yo sabía que no debía tomar agua porque pues estaba envenenada o lo que fuera, pues es deliberado y hago el daño o no, les doy a ustedes el agua envenenada, es doloso, decidí obrar de esa manera, ¿cierto? Y las otras dos son, de los factores de imputación, el riesgo, porque yo tomé el riesgo de llevarme todos los niños sin ningún profesor, todos ustedes son mis niños, a que pasáramos la 26 del otro lado y yo solo con ustedes 500 muchachitos, pues tomé ese riesgo. Y ese riesgo hizo que a uno lo atropellara el Transmilenio y por eso me toca responder. O la confianza. Eso yo ahí lo que está en el manual, eso ya funciona, eso ahí no pasa nada. No, eso ya hicimos, esos ganas ahí que nos echan miedo los abogados para que les paguemos. Pues bueno, pues cada quien es libre de, ¿cómo es? Cada quien es dueño de sus miedos, ¿no? Finalmente, ¿cierto? Miren lo que vuelvo y conecto con la primera categoría. Todo esto se traduce en que un directivo o un maestro que falta a su deber de cuidado o a su posición de garante permiten que un niño se cause daño a sí mismo o a otro. Por eso es que se puede imputar. Ahí hay un par de sentencias donde se habla de lo que dice la Corte en casos concretos de responsabilidad civil, que no voy a mirar. Quiero irme a esto porque ya se me quedan como 7 minuticos ya hasta que se me acaba el tiempo. Quiero decirles una última palabra de recomendaciones finales que yo haría para no crear situaciones que conduzcan a que se configure la responsabilidad civil en el contexto escolar. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Miren, implementar las recomendaciones, las sugerencias que traen por lo menos esas leyes que están ahí, la 1098 Código de Infancia y Adolescencia, el capítulo que dice responsabilidades especiales a las instituciones educativas. La ley 1146 del 2007 creo que es la ley de prevención del abuso sexual. Esa ley es complicadita y se los voy a decir por qué. Esto no ocurre en ninguno de los colegios de ustedes, eso sí, ocurren en otros que yo he conocido. Resulta que hay muchos colegios donde pasa lo siguiente: se encuentran un caso de un abuso de un niño por otro, un muchachito de 10º que tiene más o menos 16 años, ojo con la edad, que abusa de otro niño que tiene 8 años o 9, que está en 2º o en 3º. Y eso nosotros conocemos, ocurrió en el colegio y nos quedamos callados.
esa ley, la 1146, dice que el que no denuncie un presunto, porque no nos toca juzgar a nosotros, caso de abuso sexual, es tan responsable como el abusador. ¿Eso qué quiere decir? Que si un abogado es bien fregado y logra probar eso, hace que ese rector o esa rectora o ese profesor terminen pagando cárcel, porque recuerden que es un delito que es penal, que se paga con cárcel. Y si todavía es más fregado, también demanda por daños y perjuicios, responsabilidad civil. Ley 1146. La ley 1620, por supuesto que hay unas leyes de estas que tienen todos sus decretos reglamentarios, la de convivencia. Yo vivo dándole el látigo a eso y digo, insisto mucho, porque la sensación que a mí me queda es que, pues, muchos colegios, ninguno de los de ustedes, por supuesto, han sido ligeros en la implementación de la ley. Y uno va y mira, y eso lo digo porque yo me tomé el trabajo, y perdónenme que sea tan descarado en lo que les voy a decir, me tomé el trabajo cuando yo estuve en enfermedad cuando salió esa ley, y estuve un mes hospitalizado en casa, ya conectado a un catéter para una medicación, y me dediqué a escribir y saqué un par de libros que tienen un poco todo lo que tiene que ver con bullying y su detección, pero sobre todo el segundo, cómo se implementaba la ley de convivencia en los colegios. Y entonces algunos sé que lo han comprado porque me comentan, ay, sí vi esto y le hice aquello y tal. Pero lo que quiero decir es que uno ve, cuando yo cojo un manual de convivencia, yo digo, pero ¿cómo no tienen esto? ¿Pero cómo dejaron pasar aquello? Pero bueno, lo digo porque hay material de dónde. La ley 1581, la de habeas data que le mencionaba, que tiene una cantidad de implicaciones para el manual de convivencia, para los contratos laborales de sus personas que tienen a su cargo, para los directivos, etcétera. La ley 1618, ahora se me fue cuál es esa ley, espérenme un momentico, y la ley 1874, una que creo que es la 1618, es la de inclusión. Antes de esa ley, en Colombia solo era obligatorio que los colegios estatales cumplieran con unas normas para la inclusión de personas con discapacidad. Esa ley le exige a los colegios privados cumplir con una serie de condiciones cuando tienen niños en condición de discapacidad. Y la 1874 se me fue. Bueno, pero lo que quiero decir es, se me fue ahorita, pero si me acuerdo se las menciono inmediatamente. Lo que quiero decirles es que esas leyes, al menos que les puse ahí, tienen unas implicaciones grandísimas para los colegios y hay que revisar manual PEI, procedimientos, políticas, protocolos, etcétera. Otra recomendación, porque me quedan 2 minutos. Reformar y ajustar el manual de convivencia, el reglamento interno de trabajo, los contratos laborales y el de prestación de servicios educativos para mitigar el riesgo y la confianza. Óiganme bien, no quiere decir que se acabe por completo, pero eso sí ayudaría a mitigar. Formar a los docentes en las implicaciones de la responsabilidad civil y en la diligencia que ellos tienen como educadores de cara a esto. Por claro, directamente a los maestros no los demandan porque dicen, ese si está trabajando de maestro no debe tener plata, dice la gente. Entonces demandemos al colegio y el colegio tendría que replicar contra el maestro. Ojo. Crear procedimientos, políticas y estrategias para la protección de los menores de edad y de los estudiantes. Y finalmente, crear documentos jurídicos necesarios para proteger al colegio, contratar seguros que cubran la responsabilidad civil y firmar cláusulas que incluyan responsabilidad civil. ¿Por qué pongo eso? Porque vamos a hacer una salida pedagógica y yo no le exijo al operador de esa salida pedagógica que tenga un contrato de responsabilidad civil. Un consejo que yo doy siempre, pero ustedes lo toman o lo dejan, es un consejo. Mi esposa dice que no dé consejos, pero bueno, yo siempre los doy. Todo rector y todo directivo de un colegio debería tener una póliza de responsabilidad civil de esas que cubren pues este tipo de eventos. No son costosas, y yo no vendo seguros, no estoy haciéndole publicidad a eso, no son costosas. Y si hay un problema, sí les ayuda o sí les da la posibilidad a ustedes de protegerse de cara a eso que se llama pues responsabilidad civil. Miren, eso es lo que yo me quedan 20 segundos. Esto es lo que yo les quería decir. Yo sé que es muy rápido, creo que fui muy ligero, porque es compleja la cosa,
pero échenle la mirada, piénsenlo, revisen, como se dice en el argot jurídico, con beneficio de inventario. Bueno, muchas gracias y espero que esto les sirva un poco de cara a lo que hace. Muy bien. ¿Preguntas? Hay muchas preguntas sobre los accidentes y las salidas pedagógicas. Voy a tomar dos rápidas que apuntan a lo mismo. ¿Qué ocurre cuando ocurre un accidente y se tiene un seguro escolar, pero no cubre la totalidad del accidente? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del colegio? Una, si ocurre un accidente, una salida pedagógica y el colegio envía una circular donde no se hace responsable la institución de incidentes asociados al mal comportamiento, ¿qué sucede? A ver, dos cosas. Una, me voy por la segunda primero. Eso. Miren, el hecho de que ustedes manden la circular diciendo que no se hacen responsables no los exonera de la responsabilidad. Eso es clarísimo. ¿Por qué? Para no ser responsable, uno no organiza la salida. Lean la sentencia que está ahí en la presentación, porque la sentencia es clarísima. La responsabilidad del colegio es en las actividades que se hacen dentro y todas las que se hacen fuera. Y ojo, con una categoría que suelen tener los colegios que a mí no me gusta en lo personal y en las actividades extracurriculares. Mis queridos directivos, profesores, colegas, compañeros, todo lo que ustedes quieran. No hay actividades extracurriculares. Ley 115 desde el año 94 dice eso. Decreto 1860. Toda actividad que se hace en un colegio es curricular porque contribuye al logro de los objetivos como está definido el concepto de currículo. Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, una salida pedagógica es una actividad formativa que ocurre fuera de las instalaciones, pero yo fui el que la organicé como colegio. Luego tengo que responder. Por eso fue que yo les dije muy rápidamente, pídanle al operador de su salida pedagógica una póliza de responsabilidad civil, que insisto, no son altas, el costo de eso no es tan alto porque pues no todo el mundo anda demandando y por eso no tiene unas tasas tan altas. Y ocurre eso, pues le toca responder. Y el hecho de que usted lo ponga en la circular no lo exime de tener que responder. Y la primera era enfocada. Era sobre los accidentes asociados al mal comportamiento y tenía que ver con un seguro que cubra. Sí, que un seguro que no cubría. Ojo, recuerden que hay que demostrar que el colegio obró con total diligencia. Cuando ustedes me dicen mal comportamiento, yo me estoy imaginando que ese muchachito se comportó desastrosamente, pero claro, tiene que demostrar que hubo un llamado de atención, que había la prevención, que el maestro le dijo, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes quieran que haya para no tener que responder. Pero si efectivamente el maestro fue negligente, no estaban los letreros, puede que el chinito sea el mico más mico que se trepe por todo lado, y sabemos que es así, pero no se pusieron los avisos, no se le dio las instrucciones, no se hicieron las recomendaciones antes, evidentemente al colegio, digamos, le tocaría responder. Yo sé que esto es muy ligero y muy rápido y pues no alcanzamos a cubrir todo, pero ahí le está dando pistas. Ahora, ustedes tienen asociaciones y las asociaciones a las que pertenecen muchos de los que están acá, entonces mis recomendaciones también pueden consultar con los jurídicos de sus asociaciones que les pueden ayudar. E igual ahí puse el correo y pueden de pronto consultar algo que pueda yo aportarles rápidamente. Ya para cerrar, que si se firma un acta con los padres de familia donde el padre de familia se asuma la responsabilidad. Tampoco. Lo mismo que con la salida que se mandó. Puede que se firme el acta, pero un abogado juicioso, yo les sugiero que lean las sentencias. Juicioso, que desde que la actividad se organice en el colegio tiene que cumplir esas condiciones, no generar riesgos, no buscar minimizar la posibilidad de un accidente y si se da el accidente que sea por culpa exclusiva de la víctima. ¿Por qué? Porque aunque el padre de familia firme, uno como abogado le puede decir al juez, de todas maneras, yo tengo matriculado a mi niño en ese colegio, considero que las decisiones que toman, ellos dicen que sí y firman mientras no ocurre el accidente, pero una vez que ocurre el accidente se vienen con toda. Y entonces dicen que no se dieron cuenta, que no se acuerdan, que los obligaron, que les dijeron, cualquier cosa de esas. Y un abogado bueno que se vaya contra el colegio termina probándole porque es lo que la primera categoría,
el colegio tiene una posición de garante o un deber de cuidado frente a los menores, por eso es tan complicado. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Un aplauso, por favor.